Las breves de la información. Bolsonaro da una entrevista y es muy ambiguo. ¿Qué significa ser muy ambiguo? Que no es muy concreto. No habla de que no existe este plan. Al contrario, sí habla de una reunión. Descarta pues de una u otra forma que no fue él el que pensó esto. Es algo interesante que también habla que él se escuda que existe una persecución y que no descarta refugiarse en una embajada. E inclusive él dice, si yo hubiera sabido todo esto, mejor me quedo en Estados Unidos. Es algo interesante que no descarta, no es contundente en sus respuestas. Establece lo siguiente: la PF, la Policía Federal, afirma que usted tiene conocimiento del plan para desvivir o arrestar al ministro Alexandre de Moraes. Y bueno, él dice lo siguiente: ese plan de privar de libertad y envenenar, hasta donde yo sé, es lo que dice Bolsonaro, Alexandre, ministro, supremo, no sale de casa con menos de 6 agentes a su lado. Esto es incluso bravuconería. Es la comidilla de alguien que tiene un gusano en la cabeza. Secuestrar, envenenar y desvivir. Así lo empieza a decir. Es algo interesante en el aspecto de decir, ¿sabes qué? No. Pero da da como tres renglones para decir en pocas palabras que él no hace este tipo de acciones. Ante el comentario de una reunión, pues sí, existe esta reunión donde aquí ya hablan los comandantes del ejército y también de la armada. ¿Por qué? Porque han detenido a más de 37 personas, entre ellos soldados de gran jerarquía. Y obviamente no puede desmarcarse de eso, de que no existió la reunión. Le establecen lo siguiente: otro punto importante de la investigación de la Policía Federal es el llamado borrador de golpe. Hay declaraciones del comandante del ejército y del comandante de la armada diciendo que usted, Bolsonaro, presentó el proyecto y les propuso que se declare el estado de defensa o el estado de sitio para cancelar las elecciones. Él presentó el proyecto y propuso esto. Y ahí en la pregunta de proponer, ahí no hace énfasis, pero dice lo siguiente: el borrador de golpe se basa en la Constitución. ¿Para qué sirve la Constitución? Es nuestra ley suprema. Entiendo que hay una dirección que se debe seguir si existe un medicamento ahí. ¿Por qué no discutirlo? Pero aquí lo interesante es por qué discute esto si realmente no estaba pasando lo que él decía. Si él decía, o bueno, las elecciones no eran tan limpias o eran limpias, ¿por qué hablar de este tema? Porque obviamente él tenía planeado otro objetivo. Discutir uno de los artículos de la Constitución es un delito. ¿Se ha llevado adelante alguna de estas posibles propuestas? Sobre esto habló el comandante del ejército. Se discutió la hipótesis de la GLO, que eso es la ley de cuenta de la Constitución, del 142, de un estado de sitio, de un estado de defensa. ¿Cuál es el problema con discutir esto allí? Porque es algo interesante. O sea, se están llevando las elecciones y no le favorecen las elecciones, y a Bolsonaro se le hace fácil hablar de algo, de posiblemente de llevar un golpe de estado, pero él lo ve normal. Lo puedes hablar antes de las elecciones, toda esta onda, pero a él lo ve normal en el aspecto cuando los números, las votaciones no fueron a favor. Alguno de sus subordinados le pidió que diera un golpe de estado. El golpe de estado no es del presidente. Tiene que coordinarse con las Fuerzas Armadas, con los políticos, con la clase empresarial, como lo hicieron en 1964. Tener recursos, tropas en la calle. Así él se empieza a hacer un lado. Y está pensando en exiliarse a una embajada. Por lo que veo en la historia del mundo, ya sabes, cualquiera que se encuentre perseguido puede ir allí. Si yo debiera algo, hubiera estado en Estados Unidos, no hubiera regresado. Es algo interesante que Bolsonaro con esto sí está diciendo que hubo un golpe de estado dentro de borrador, en el aspecto de que él habla del por qué no se llevó a cabo, porque obviamente hay personas que están a favor de Lula y por eso también no se llevó a cabo. Es un personaje muy tétrico en el aspecto de que dentro de su distorsionada cabeza piensa que está bien. Estas las breves de la información.